más goles, más puntos, más figuras, pero ¿realmente el Alianza 2025 es mejor que el Alianza del año 2010? Hoy enfrentamos a dos generaciones en un duelo histórico. Primero vamos a revisar a la plantilla, o en este caso al 11 de la campaña del año 2010, que estaba liderado por Gustavo Costas, técnico argentino también, igual que en esta temporada 2025 liderado por el profesor Gorosito. Vamos a revisar puesto por puesto qué jugadores podríamos mezclar y armar un equipo en base a las dos temporadas de Alianza que hasta el momento han sido de las mejores campañas a nivel internacional que ha realizado. Empezamos con la plantilla del año 2010. En este caso, Salomón Lipman estaba en el arco, como lateral derecho estaba Hamilton Prado, como lateral izquierdo Edgar Villamarín y centrales Carlos Solís y Héctor Vidal Sosa. En el medio campo, en la posición de 5, el Negro González, el Pato Quinteros y Yandra Godara como mixtos. Por los extremos, Joel González por la banda izquierda y el Wilmer, el Zorrito Aguirre por la banda derecha, y arriba como único punta José Carlos Fernández. Ahora vamos a revisar la plantilla de Alianza de esta temporada, que estaba conformada por Guillermo Vizcarra como portero. En los laterales tenemos a Enrique y Miguel Trauco. En la defensa central, Carlos Zambrano con Renzo Garcés. El medio campo estaba conformado por Eric Noriega, Pablo Lavandeira y Cepelini. Por los extremos, Kevin Quevedo, Eric Castillo y Hernán el Pirata Barcos. O en su defecto Paolo Guerrero, ¿no? Mira, en la posición del arco entre Salomón Lipman y Guillermo Vizcarra, ahí la cosa, yo creo que por la importancia y por la determinación en los partidos y en los resultados, en este caso me quedaría con Guillermo Vizcarra, que ha sido mucho más determinante e importante en algunos resultados que Salomón Lipman en esa temporada, ¿no? Recordar que hay partidos, sobre todo los últimos partidos de la fase de grupos y los octavos de final frente a la U de Chile, en las que tapó George Forsyth. En este caso nos quedaríamos con Guillermo Vizcarra. Por otro lado, en la banda de lateral derecho tenemos a Hamilton Prado, jugador experimentado y recorrido en el fútbol peruano. Y tenemos a Guillermo Enrique, una apuesta que ha sido parte del profesor Gorosito. Ha sido un pedido exclusivamente de él. Acá son dos jugadores de características distintas, ¿no? Guillermo Enrique un poco más explosivo, con una potencia física que normalmente no se ve en el fútbol peruano. Y por el otro lado, Hamilton Prado, un lateral bastante inteligente para saber en qué momento subir, y sobre todo no tenía tantos problemas en su juego que le ganaran la espalda. Los centros también muy precisos de Hamilton Prado y los centros de Guillermo Enrique, que a veces se le va la cabeza, ¿no? Que quiere hacer todo a nivel de potencia, físicamente sabe que saca ventaja sobre el resto de jugadores, pero a veces esa vehemencia con la que juega le juega en contra en los momentos o en las zonas del campo que se tiene que pensar un poco. Por este caso yo me voy más por Hamilton Prado. Luego en la banda izquierda tenemos a Miguel Trauco y a Edgar Villamarín, jugadores totalmente distintos. Edgar Villamarín prácticamente un central forzado a jugar de lateral izquierdo. Recordar que en la campaña anterior venía de ganar la Liga Nacional con Universitario, donde jugaba con línea de 3 y él era el stopper por izquierda. Miguel Trauco, un jugador con una calidad innegable, ya sabemos de la calidad con el pie que tiene Miguel Trauco, unos buenos centros,
calidad, pero en este sentido, a Milton Trauco en esta campaña precisamente se le ha visto que ha tenido bastante déficit en la parte defensiva, ¿no? Siempre ha sido el lado un poco más vulnerable de la defensa, a comparación de Edgar Villamarín, que era un jugador bastante rápido, cubría muy bien su lado izquierdo, defensivamente impecable, pero tenía deficiencias al momento de atacar, ¿no? Porque él ha sido un defensor central convertido en lateral izquierdo. En ese sentido, y por las características que uno desea, yo me voy a inclinar por la elección de Miguel Trauco en el lateral izquierdo. Luego, pasando a la pareja de centrales, tenemos en el año 2010 a Carlos Solís, que venía del Cienciano del Cusco, y a Héctor Vidal Sosa, jugador o refuerzo argentino. Y por el lado de la campaña del 2025 tenemos a la pareja de centrales de la selección peruana, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Acá creo que no hay punto de comparación entre la calidad de jugadores que tenemos actualmente y por el rendimiento también en esa competición, y la pareja de centrales para el equipo mixeado entre la campaña del 2010 y 2025 sería Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Ahora pasamos a una posición un poco, creo que la más difícil de todas, que es la del 5, la del 6, el eje, el ancla del equipo, el equilibrio que tiene la estructura de todo equipo. Está peleado por Edgar el Negro González y Eric Noriega, jugador convertido en 5, que inicialmente jugaba como defensor central la temporada anterior con Alianza, y un pedido exclusivo de Néstor Gorosito es subirlo al medio campo para que sea él el patrón de la volante aliancista. El Negro González, en la primera temporada que llegó a Alianza, fue un jugador que marcó muchas diferencias en el fútbol peruano, no solamente en Alianza. Se le notaba la calidad, la jerarquía, la marca y las características de Eric Noriega. También es un jugador muy importante que cuando él pasa de la volante a la zona de la defensa central se nota mucho su ausencia. Es una pieza imprescindible, creería yo, para el 11 de Alianza Lima, con unas características, con un juego, con una visión de juego, con una distribución del balón bastante importante también para el equipo. Él es el primer pase y el pase bueno con la que iniciamos las jugadas. Y en este sentido, que es una decisión bastante complicada, nos inclinamos por Eric Noriega, ¿no? Eric Noriega se adueña de la volante central del equipo mezclado entre la campaña 2010 y 2025. Nos vamos ahora por la posición del medio centro, que está conformado por Pablo Lavandeira y Yantra Godara. En este sentido, Pablo Lavandeira, para esta versión Alianza 2025, ha sido un jugador importante a inicios de temporada, antes de su lesión. Un jugador que le daba otras características al juego de Alianza, un jugador que te presionaba, que te marcaba la presión inicial para que el equipo rival no salga tan cómodo a hacer su juego. Un jugador que trajinaba mucho, que debe ser de los jugadores dentro del 11 inicial que trajina más o tiene más recorrido en el campo de juego, ¿no? Yantra Godara también realizaba la misma función. Él era el jugador que hacía el recorrido para presionar también, y con una muy buena distribución de la pelota.
Una decisión también bastante difícil, pero aquí sí me voy a quedar con Jan Dragodara, porque Jan Dragodara, a comparación de Pablo Lavandeira, jugó mucho más partidos en esa temporada que Pablo en la actual. Considerar que Pablo Lavandeira también sufrió una lesión que lo está alejando actualmente del campo de juego, ¿no? Y no está permitiendo que siga jugando en el equipo titular. Luego tenemos a Henry Quinteros, el Pato, el capitán de ese equipo, de esa temporada. Y tenemos a Pablo Cepelini. Pablo Cepelini, a inicios de temporada, demostró que era el jugador distinto que Alianza necesitaba, que Alianza requería en las temporadas anteriores y que lastimosamente no teníamos. Pero la lesión, la suspensión por parte de Conmebol hicieron que su rendimiento bajara. Pero en ese sentido, el Pato Quinteros era el que manejaba los hilos de esa Alianza 2010, era el que manejaba la distribución del balón, se tomaba los tiempos para saber en qué momento avanzar, en qué momento retroceder, ralentizar el juego, manejar el balón para defendernos con el mismo. Y Pablo Cepelini no ha tenido, hasta la suspensión del partido con Boca, no ha tenido de los mejores rendimientos en lo que va del año, ¿no? Y considerar que hasta el momento no ha podido volver a jugar una Copa Intercontinental. En ese sentido, y por esos factores que se han generado en el transcurso de la temporada, nos quedaríamos con el Pato Quinteros. Una posición bastante también complicada va a ser la banda derecha, el volante extremo por derecha, que en esta temporada está jugando Eric Castillo y Wilmer Aguirre. Pero para no quedarnos con ninguno de los dos, porque va a ser imposible quedarnos o depender de uno y marginar al otro, porque los dos jugadores están siendo muy importantes en la campaña o en ambas campañas que les ha tocado jugar. Vamos a hacer la comparación entre Eddie Castillo y Joel González. Joel González, que también un jugador que venía de un equipo modesto, que nos sorprendió gratamente cómo fue su nivel o la adaptación que tuvo al equipo. Y Eric Castillo, desde el primer partido de la Copa Libertadores, en la fase 1, fase 2, fase 3 y en la fase de grupos, y ahora en este último partido de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, ha demostrado que es el diferente del equipo, el que tiene otro ritmo de juego. Por él pasan las mejores oportunidades de Alianza, es el que te presiona, tiene un cambio de ritmo impresionante, que cuando el rival ve que el balón pasa por Eric Castillo o que él tiene entre el 1 contra 1 con su marcador, sabe que le va a ganar. Es la versión de Wilmer Aguirre del 2010 en el 2025. Joel González también tuvo una muy buena campaña, demostró por el lado izquierdo que era un jugador muy importante para el plantel, pero en este sentido nos vamos a quedar con Eric Castillo para ocupar la posición de extremo izquierdo. Ahora toca la elección entre Wilmer Aguirre y Kevin Quevedo, y acá, por más que Kevin Quevedo haya tenido una buena campaña en esta temporada, que haya mejorado el rendimiento a comparación de la campaña anterior, nos tenemos que quedar sí o sí con Wilmer Aguirre, el diferente de esa temporada 2010, el que nos hizo gritar tantos goles contra Estudiantes, contra Juan Aurich, el que nos mantenía ilusionados que en cualquier momento podría hacer una jugada mágica y poder resolver el partido. Simplemente sensacional la campaña de Wilmer Aguirre en el año 2010, que justamente esa campaña le sirve para ser vendido a México
por más de $1 millón. De las mejores campañas que se le ha visto a un ídolo del club Alianza Lima, el señor Wilmer Aguirre. Y por último, y no menos importante, la posición del 9, la posición del tanque que va a comandar este plantel de Alianza Lima, que sería entre Hernán el Pirata Barcos y José Carlos Fernández. José Carlos Fernández también tuvo una muy buena campaña en el año 2010, pero el Pirata Barcos es ídolo de Alianza Lima, es el último ídolo que tenemos hasta el momento, es el goleador histórico a nivel extranjero del club. Esta campaña internacional ha sido de las mejores campañas que ha tenido tanto en el 2022, 23 y 24. Se ha sacado o ha carreado el equipo en los momentos que le ha tocado ingresar. Si bien es cierto, no ha sido titular en la mayoría de partidos, pero sin ser el titular ha anotado muchos goles en la presente campaña, ¿no? Eso habla de la jerarquía, de la importancia que tiene Hernán Barcos para el equipo. Y José Carlos Fernández, como ya le habíamos mencionado, tuvo una buena campaña, pero no le alcanzaría para quedarse con el titularato. En ese sentido, vamos a escoger a Hernán el Pirata Barcos como el 9 de este combinado Alianza Lima 2010 y Alianza Lima 2025. Bueno, muchachos, ese ha sido el análisis que hemos querido realizar, ver los mejores jugadores que teníamos entre la campaña ya olvidada, que han pasado más de 15 años del año 2010, con la campaña actual que estamos viviendo con la alianza del profesor Gorosito. Y algo muy importante, ¿con qué entrenador nos quedamos? Sí, con Gustavo Costas, bicampeón con Alianza, o con el profesor Pipo Gorosito, que está haciendo una campaña poco pensada a inicios de año. El profesor Gorosito no es menos que el profesor Gustavo Costas, pero en la importancia de la historia de Alianza Lima, nos quedaríamos con Garganta de Lata Gustavo Costas, ¿no? Él sería el encargado de manejar o de liderar este equipo mixeado entre las campañas 2010 y 2025. Así que, muchachos, ya tenemos el 11 ideal entre las dos mejores campañas de Alianza Lima en lo que va del siglo. No olviden dejar sus comentarios para ver si es que les gustó el 11 que armamos o qué cambios harían ustedes para mejorar el equipo mixeado entre el año 2010 y el año 2025. Dejen sus comentarios en la caja, suscríbanse y denle like al video. Nos vemos, hasta pronto.